mitos y tabús que surgen alrededor de este movimiento, autodenominado filosófico y liberal. Trataremos de retomar los aspectos que giran alrededor de esta logia. Nuestro objetivo principal es que la gente conozca más sobre el tema. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿tu nombre? Javier Santana. ¿Conoces algo de la masonería? No. ¿Conoces acerca del nuevo orden mundial? No. Gracias. ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? Gracias. Si no escuchamos. ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? Sí. ¿Conoces algo acerca de la masonería? Un poco, pero ¿Conoces algo acerca de la masonería? ¿No? ¿De la masonería? no. ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? Gracias. Hola, ¿tu nombre? Alejandro. ¿Conoces algo acerca de la masonería? Sí, un poco. ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? No, eso no. Bueno, gracias. Hola, ¿tu nombre? Osvaldo. ¿Conoces algo acerca de la masonería? Un poco. ¿Qué es lo que conoces? Que es una asociación secreta. ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? No. Una, dos, tres. Hola, ¿tu nombre? Ingrid. ¿Conoces algo acerca de la masonería? ¿Conoces algo acerca del nuevo orden mundial? No, para nada. Gracias. Caballeros Templarios. En el año de 1118 o 1119, según Bacardar, 9 caballeros temerarios de Dios, dirigidos por Hugo de Pancini, se presentaron en Jerusalén. El rey Luis II, que acababa de ser coronado, manifestado el deseo de asegurar la custodia de la ruta de peregrinos de Jaffa a Jerusalén. El rey acepta y le cede para vivir en él una parte de su palacio, situado en el emplazamiento del templo de Salomón. Los canónigos del Santo Sepulcro le cede igualmente otra parcela, que conserva en el mismo emplazamiento. Finalmente realiza ante la patriarca de Jerusalén, Gornont de Painguini, de Amiens, los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y como ellos ocupan el emplazamiento del templo de Salomón, se les llama a los caballeros del Templés. Illuminati, a la gloria del gran arquitecto del universo. Vamos a permitirnos hacer una aclaración necesaria en estos tiempos de ansiedad y en este lugar donde va a deliberarse sobre el porvenir espiritual del mundo. Se pierde en la noche de los tiempos la formación de una fraternidad que quería ensayar, elevar al ser humano por encima de la condición humana habitual. Sería tedioso hacer la historia de esta institución que buscó siempre formar pensadores y sabios. Las pruebas por las cuales la orden ha debido pasar le confiere hoy, en nombre de sus mártires, autorización para tomar la palabra y participar en gran parte en la restauración de los principios humanos según la voluntad del Logos. La masonería egipcia. El creador de la masonería egipcia del rito egipcio fue el conde Alejandro de Cagliostro, 1749-1796. Nació en Túnez. Él no tiene que ser identificado con el misterioso Wishe Balsamo, 1743-1795, palemitarno aliestado por los jesuitas para personificar y echar el descrédito sobre el verdadero conde de Cagliostro. Alejandro de Cagliostro fue iniciado en los secretos de la masonería egipcia por el misterioso maestro Atotas en el año 1776, año de la fundación del Orden de los Iluminados, y pocos saben que la cumbre del Orden de los Iluminados fue constituida por 6 miembros, 4 conocidos y 2 secretos. Efectivamente existió un enlace de secretos entre el Orden de los Iluminados de Weshab y la masonería egipcia de Cagliostro, que fue fundada oficialmente en 1785, año de la superstición del Orden de los Iluminados. Napoleón Bonaparte además fue iniciado por Cagliostro en la masonería. Los ritos masónicos de Memphis, de Mishar y de Memphis
descreen de la masonería egipcia. Entre 1810 y 1813 en Nápoles, Italia, los tres hermanos Verdarier, Michel, Marc y Joseph recibieron los poderes supremos de la Orden de Mihram y desarrollaron el rito de Mihram en Francia. Lo oficializaron en París en 1814. El rito se compuso de 90 grados, tomando del esconcismo masónico, del martinismo y de otras corrientes masónicas, y los 4 últimos grados recibieron el nombre de Arca Arconum. En 1815, en Montaurba, Francia, se construyó la logia madre del rito de Memphis, con el gran maestre Samuel Onis como cabeza, el cual sucedió en 1816. Gabriel Mathieu Marconis en 1838. Jean Steen Marconis de Negre, hijo del anterior, asumió la dirección del rito de Memphis. El rito para Marconis de Negre fue una continuación del antiguo misteriosos practicados en la antigüedad en India y en Egipto. Las constituciones del rito decían: el rito masónico del Memphis es la continuación de los misterios de la antigüedad. Enseñó a los primeros hombres a rendir homenaje a la divinidad. El rito de Memphis alcanzó los 92 y 95 grados. Masonería en México. En la Gran Logia del Valle de México ocurrió un fuerte incendio hace un año. El fuego comenzó en el Salón de los Hombres Ilustres, pero pudo ser contenido, gracias a que algunos de sus miembros viven cerca del lugar y se dieron cuenta pronto. Abraham Lincoln y George Washington, expresidentes de Estados Unidos, encabezan los bustos que rodean el espacio renovado, entre los que destaca héroes de la independencia como Ignacio Allende y una mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, a pesar de que oficialmente no pudo pertenecer a la masonería, debido a que el rito escocés antiguo y acepto no permite miembros femeninos. El edificio, ubicado en calle Sadi Carnot 75 en la colonia San Rafael, sigue luciendo antiguo a pesar de las remodelaciones. La renovación no ha alcanzado todo el lugar, parece instalado en las glorias pasadas, destacando en sus paredes personajes como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, y conservando reliquias que obsequiaron personajes como Mario Moreno Cantinflas y Joaquín Pardavé, también masones. En 1917, cuando se promulgó la Constitución de México, los masones contribuyeron, a través de publicaciones en periódicos locales, a consolidar la cultura patria. Hoy su fuerza reformada parece perdida en la secrecía de las paredes de sus templos. Después del autoritarismo de la década de los 60, con la matanza estudiantil, hubo un declive de la masonería. Los jóvenes dejaron de creer en el sistema porque pensaban que de sus filas salían los políticos. Se ha cambiado la relación con el poder. Los masones se vieron desplazados de los espacios de decisión del gobierno por la carencia de cuadros políticos. La masonería es una fraternidad que, luego de que en el siglo XVIII la Iglesia Católica la incluyera dentro de un catálogo de herejías, ha sido considerada una secta para algunos. Martín Dávila Bello, recién nombrado Gran Maestro de la Logia del Valle de México, explica que la Secretaría de Gobernación ve a la masonería como una agrupación religiosa, pero ya no tratamos de cambiarlo, es falta de conocimiento. ¿Qué es un masón? Todo aquel que piensa, reflexiona, que no se queda estancado en lo que le han dicho de la buena intención sus padres, muchas veces manipulados por la sociedad. Si partimos de la palabra masón, quiere decir libre constructor. ¿Qué características tiene un masón de grados altos? Cyrano de Bergerac decía: ¿a qué sabe un beso? Solo el que lo da lo sabe. Que sea quien ostenta el grado 33 a la vista de otros no es esa persona, sublime, culta y educada, pero para el que lo posee, sí. ¿Se castiga con la muerte a quien revela sus secretos? Hubo un tiempo en que sucedía, porque éramos perseguidos, pero tiene un sentido. Si no soy capaz de ahorrar energía para no hablar sobre lo que está prohibido, no soy capaz de reflexionar más profundamente sobre aspectos más elevados. La Gran Logia de Nueva York se organizó el 15 de diciembre de 1782 en virtud de una gran orden provisional. Fecha de 5 de septiembre de 1781 del Atol, o moderna Gran Logia de Inglaterra.
La Logia de Nueva York declaró su independencia el 6 de junio de 1787 y asumió el título de Gran Logia de líderes y aceptados masones de Nueva York. Desde mediados de 1730, la francmasonería ya estaba presente en la colonia americana de Nueva York. Daniel Cooks fue nombrado por el duque Norfolk como Gran Maestro Provincial para las provincias de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. No obstante, no existen registros autentificados de su maestro como Gran Maestro Provincial, por lo que merece dudoso los ejercicios de ninguna autoridad de los esfuerzos masónicos. En 1784, Robert Livingston fue nombrado Gran Maestro y fue elegido para el cargo de los próximos 16 años. Él presidió la ceremonia del juramento del único presidente de los Estados Unidos para tomar el juramento del cargo de la ciudad de Nueva York. La Biblia, que se utilizó en la ceremonia del juramento también masón George Washington como primer presidente de los Estados Unidos, es propiedad de John Locke, número 1, y todavía está en uso de la toma de la posesión del Gran Maestro y a la solicitud del cliente en la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Francmasonería o masonería es un término utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para ponerse de acuerdo con otros, realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales o concertadas, con el objetivo de lograr cualquier clase de objetivo o meta sin ser descubiertos. Se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica, fundada entre un sentimiento de fraternidad aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. La masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegorías enseñada por símbolos. En las ceremonias de admisión, cuyas imágenes son accesibles en diversos medios, se puede ver entre los elementos que la forman el anagrama vitriol, conocido en la alquimia, para el que hay dos equivalencias diferentes. La participación de organizaciones masónicas en la Guerra Civil que culminó en la independencia de la América Septentrional y en la posterior construcción de la Primera República Federal en México es un tema sobre el que persisten numerosos mitos, heredados tanto de discursos formulados en la década de 1820 como las principales obras de la historiografía mexicana en México. La tradición historiográfica liberal y la historiografía masónica tienden a sostener ideología de la independencia como organización y como los masones héroes consiguieron la guerra de la independencia mexicana. Efectivamente, se tienen noticias de la existencia de las logias masónicas en territorio novohispano desde la década de 1810, pero no hay constancia alguna que sus miembros hayan participado en la contienda independentista. También es conocida la existencia de la organización de carácter masónico. Durante la guerra se formaron otras sociedades secretas que tienen por objetivo intervenir en la consecuencia de la independencia, pero no tuvieron ni relación ni semejanza notable como la masonería. Por otra parte, entre 1823 y 1830 se consolidaron en México dos grupos de cuerpos masónicos, uno de ellos trabajando en el rito escocés y el otro en el rito York. Las finalidades políticas de esos dos grupos han puesto en entredicho su carácter masónico. El uso político de las estructuras masónicas genera numerosas preguntas de orden metodológico e interpretativo, de nuevas formas de asociación y de complejo accional de los masones en México durante la primera década del siglo XIX. Algunas definiciones operativas e historiográficas elaboradas a partir de los casos concretos de la organización masónica, paramasónica, patriótica y secreta que funcionaron durante el periodo. Diversos fondos del Archivo General de la Nación de México, donde consulté las causas seguidas por la Inquisición y la Sala de Crimen. A los miembros de la Sociedad de los Caballeros Racionales, cartas racionales con ese tema.
En cuanto a los documentos masónicos, se conservan en la Gran Logia de Nueva York. En 1905 por la Comisión de las Antigüedades de dicha Gran Logia. Masones famosos de México: Agustín de Iturbide, Don Guadalupe Victoria, Don Vicente Guerrero, General Guadalupe Gómez Pedraza, Don Valentín Gómez Farías, General Don Javier Echeverría, Joaquín Pardave Arce, Mariano Moreno, Don Nicolás Bravo, Don Benito Juárez García, Melchor Ocampo, Don Sebastián Lerdo de Tejada, General Don Porfirio Díaz, Ignacio Altamirano, Amado Nervo, Francisco I. Madero, General Álvaro Obregón, General Plutarco Elías Calles, Licenciado Emilio Portes Gil, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, General Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Licenciado Miguel Alemán Maldés, Adolfo López Mateos. Hola, estamos aquí en el Instituto IDEA con el profesor Samuel, que nos va a dar una idea de lo que es la masonería. La primera pregunta sería, ¿en qué apoya la masonería a la sociedad? ¿En qué apoya la masonería a la sociedad? Este término de masonería ya radica desde hace muchos siglos. Es un tema muy complicado, es un compendio que se ha manejado quizás erróneamente por algunos grupos sociales que han estado influenciando mucho, ¿no? Principalmente en el aspecto político, económico y social. La primera ideología que tiene la masonería como tal es quitar el reglamento de los cristianos, ¿no? La ideología de la Iglesia Católica, hacerla a un lado. Incluso se llegó a manejar como, irónicamente, que dentro del mismo Vaticano existía gente infiltrada. Desde ahí empezaron a hacer un orden, ¿no? Empezaron a manejar un orden. Esta filosofía ya lleva mucho tiempo prevaleciendo, y el objetivo número uno es dejar bien preparada una estructura para que, quiero suponer que esté todo bien ordenado, para que alguien solamente llegue y se apodere de todo esto, ¿no? El objetivo es muy claro, es muy específico. ¿Aproximadamente desde qué año fue fundada la masonería? Mira, está estipulada que a partir de lo que fue la Orden del Temple, ¿no? Cuando fue la orden que se da a los caballeros templarios para que empiecen a cristianizar en todo el mundo, se habla de que fue más o menos por esa época, ¿no? Los templarios se salen completamente de la rúbrica, ¿no? Los templarios tenían la orden de quitar del pueblo, de sacar del pueblo de Jerusalén a los musulmanes, ¿no? Cumplen el objetivo, pero desafortunadamente se van saliendo del compendio que tenía la Iglesia Católica como tal, que era cristianizarlo, ¿no? Se salen del compendio porque empezaron a practicar homosexualidad, empezaron a adorar a una deidad como lo era Baphomet, ¿okay? Es un símbolo de una cabra con un brazo de mujer y un brazo de hombre. Entonces empezaron a practicar la homosexualidad, a adorar figuras satánicas, y desde ahí se sale del compendio, ¿no? Se les acusa de herejía, se les acusa de escupir a la cruz, se les acusa de prácticamente voltearle completamente la espalda a la cristiandad, ¿no? Desde ahí comienza, o desde ahí son los primeros orígenes que tiene la masonería como tal. Las personas que logran sobrevivir, porque empezó una cacería sangrienta, ¿no? El príncipe de Francia, en ese entonces, ya no quería, se le hacía como riesgoso dejar a los masones vivos, y lo que hicieron fue migrar a Francia algunos, los que quedaron vivos, porque los que no, los quedaron vivos como tal, y los que quedan vivos se van a Francia, se refugian ahí, y son los que logran hacer esta nueva ideología de la masonería. ¿Cómo crees que afectan a los grupos masónicos en México? Los grupos masónicos en México, ¿cómo afectan directamente la política? Quiero suponer que el compendio no está bien estructurado, no está bien elaborado. ¿Qué crees que, mira, se puede manejar algunas teorías como tal? Creo que la masonería, el objetivo de la masonería lo arrastramos
desde los primeros, desde los precursores de la independencia, ¿no? Miguel Hidalgo en México, por ejemplo, quizás más atrás, más abajo, perdón, Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Liberando al pueblo de Venezuela. Benito Juárez, ¿no? Que es de los más grandes de aquí de México, ¿no? La orden masónica de aquí de México, la masonería de México, tiene un estandarte en la Benito Juárez, ¿no? Entonces, estos grupos masónicos han empezado con una ideología. Benito Juárez es secularizar el Estado con el de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, separado. Y los grupos liberales abajo, por ejemplo, Simón Bolívar liberando un pueblo de Venezuela, ¿no? Y estos grupos liberales da la casualidad que son por parte de grupos masónicos, ¿no? Toda la libertad de las patrias ha sido por grupos masónicos. Entonces, sigue siendo un poco cristiano, por ese objetivo, por ese plan que se tiene. Aquí en México me parece que no se ha estructurado como tal. Me parece que hasta hace poco apenas pudimos ver los intereses de algunas personas o de ciertas potencias que tienen los ojos bien enfocados aquí en México. ¿Por qué? Porque no se ha efectuado como tal el objetivo de la masonería. Sigue habiendo corrupción, sigue habiendo secuestro, sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo muchísimas banalidades que la masonería no debería aceptar, porque se supone que dentro de la filosofía de ellos no es aceptable, que no tiene que ser aceptada. Y aún así, aquí en México sí se le practica todo esto. Entonces me parece que aquí en México como tal no se aplica todavía esa liberación, ¿no? El ser masón es aplicar los conceptos liberales, ¿no? Liberarte de mente y de corazón. ¿Hasta qué nivel llega la masonería? Ese dato no lo tengo bien estructurado. Sé que la masonería maneja el grado 33, ¿no? Y cada uno de ellos te lo tienes que ir ganando, ¿no? Desde ser un máster, desde ser un discípulo, desde ser una persona que ayuda a las demás personas, hasta llegar al grado máximo. No tengo idea de cuál es el último escalón, pero me imagino que es un estándar máximo que alcanzas, ya no, se supone que un grado 33, yo sé, es una persona que ya no maneja prejuicios, es una persona que ya no maneja banalidades, es una persona de libre albedrío, ¿sale? Entonces se necesitan muchas cosas para poder llegar a ello, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti la masonería? Es muy importante conocerla, ¿no? Si le preguntamos creo que de 10 preguntas que hagamos nosotros sobre este tema, una o dos personas nos respondan, quizás una nada más nos responda de qué se trata este tema, ¿no? La minoría de la población desconoce este tema, ¿vale? Porque la fraternidad se ha mantenido en el ocultismo, ¿no? Esa es una de sus filosofías, el ocultismo, el no dar a conocer todas estas filosofías, mantenerse en secreto, y hasta hace poco no se sabía mucho de estos grupos liberales, ¿no? O de estas fraternidades, no se sabía mucho. Es importante saber de ello, es importante conocer de ello para saber cuáles son los objetivos y para saber principalmente quiénes nos están gobernando, quiénes están detrás de esto y cuál es el objetivo que tienen ellos con su fraternidad hacia nosotros, ¿no? Si de verdad quieren dar una fraternidad, si de verdad quieren hacer una asociación, un compendio, si de verdad quieren hacer un orden, al menos aquí en la nación, en México, yo creo muy difícil que exista un orden como tal, ¿no? A menos que haya otra potencia aquí en México, no debe, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo robos, sigue habiendo trata de blancas, sigue habiendo tráfico de órganos en los menores. Yo no veo el orden por ningún lado. ¿Qué piensas cuál es el mayor problema que enfrenta la masonería? El mayor problema que enfrenta la masonería es la iglesia. Creo que su mayor obstáculo ha sido la iglesia. La iglesia, cualquier iglesia, ¿no? Ya sea la iglesia católica, ya sea incluso una secta, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de secta, cualquier tipo de religión que se maneje alrededor de ellos sigue siendo un estorbo para la fraternidad. ¿Por qué sigue siendo un estorbo? Porque la iglesia se maneja a través de una doble moralidad, ¿no? La primera moralidad que nosotros tenemos es que durante el transcurso de que estás en la iglesia o de que estás en la secta, la gente puede arrepentirse, puede estar conectada con Dios, pero detrás de ello hay una doble moralidad, ¿no? La persona que no ves como la
la persona que no ves que está tan apegada a la iglesia, ¿no? El típico neurótico, el típico que se embriaga, el típico que tiene lujurias, la típica persona que se masturba, el típico que ve pornografía. Es una doble moralidad. Mientras en la iglesia estás dando te golpes de pecho, por detrás manejas otra moralidad, el que le grita a su esposa, el que pelea, el que se embriaga, el que, bueno, no sé de cosas. Entonces, sí es importante saber de todo eso, ¿no? Y saber que uno de los mayores obstáculos que tiene la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue muy apegada a estas ideas, ¿no? Y hasta cierto punto pues habrá que mantener el respeto. Bueno, ahorita me mencionabas algo sobre el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? El orden mundial es eso, ¿no? La fraternidad que entra con todas estas ideologías de mantener una unificación entre todos, ¿no? Se supone que al ser una fraternidad, su nombre lo dice, ¿no? Al ser una fraternidad filosófica es porque mantienes una unión, ¿no? Y la fraternidad, es una unión completa, ¿no? Que unifica completamente a todas las naciones. No tiene nada que ver esto nada más con México. No tiene que ver nada más con Latinoamérica, no tiene que ver con Norteamérica. Pues este es un compendio que tiene que analizarse en todos los continentes, ¿no? En Europa, en Asia, en África, en América, en todos los continentes, ¿no? Entonces, el nuevo orden mundial es ese, ¿no? Si esta logia, si esta fraternidad está expandida en todo el mundo, por supuesto entonces que tendríamos nosotros que unificar todo, ¿no? Y el nuevo orden mundial, quiero suponer que es llegar, hasta cierto punto es llegar a formar una sola nación, a formar una sola moneda, una sola economía, una sola política, ¿no? Después del atentado de las Torres Gemelas, una de las fraternidades, Bones y Skull, se llama, Calaveras y Huesos, fundada por la familia Bush, ¿no? Y esta fraternidad, después de la caída de las Torres Gemelas, George Bush dijo, da ese mensaje, ¿no? Que ahora, después de ese atentado que habían tenido, llegaba el momento en que tenía que ponerse en práctica el nuevo orden mundial. Entonces, no lo sé, creo que podríamos empezar por ahí, pero te repito, en México se ve muy difícil, ¿no? El orden se supone que lo están empezando a plantear los grandes estándares, los estatus más elevados, los grandes progresistas, ¿no? Pero en México no se ve esa orden. A México le falta mucho todavía para llegar a esos estatus. Ok, bueno, sería todo de mi parte y te doy las gracias por habernos aceptado esta entrevista. No, gracias. No, Hola, estamos aquí en el Instituto IDEA con el profesor Gabriel y vamos a hacer una encuesta. La primera pregunta sería, ¿en qué apoya la masonería a la sociedad? ¿En qué apoya la masonería? Se supone que la masonería apoya a la sociedad en llevar un control, hacer que la sociedad sobresalga económicamente y en todas las sociedades posibles. ¿Cómo crees que afecta los grupos masones a México? Mucho, porque simplemente los masones quieren el control de todo, incluso hasta las empresas, y luego la economía es donde puede bajar o aumentar o disminuir. Okay. ¿Qué tan importante es para ti la masonería? Para mí no es tan importante, realmente a mí no llama la atención. Pero sí nos afecta porque muchos de los grandes dirigentes son masones y son los que dirigen al país. ¿Cuál piensas que es el mayor problema que enfrenta la masonería? El mayor problema, pues es que el mayor problema sería el que otro tipo de logias quieran también tener el control de la sociedad. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues podría ser aquella de que todo sea como una utopía, donde todo simplemente naciones que dirigir y los demás son sus subordinados. ¿Algo quieras argumentar o comentar? No, masonería pues literalmente pues, no muchos saben acerca de eso, todo nada más es el cómo va creciendo la ciudad. O sea, realmente hablar de masonería pues nada, son para aquellos que son los letrados, los estudiosos. Sí, eso es todo de mi parte y pues muchas gracias.
Podemos decir que la masonería es una escuela filantrópica, filosófica y social que luchan por un nuevo orden mundial. Lo que no se sabe es por qué se mantiene aún en el anonimato. ¿Será que hay algo malo detrás de este supuesto orden mundial? No lo sabemos. Lo cierto es que algunas menciones de la masonería se han estado cumpliendo social, política y económicamente, no solo en México, sino en todo el mundo.